sin desconocer de que hay planteamientos generales, ¿no?, que se deben aplicar dentro de un proceso revolucionario, hay realidades muy concretas del país que responden a la situación económica, social, política que se da aquí en el país. La generación nuestra fue una generación de ruptura con la izquierda tradicional, pero al mismo tiempo de aporte, porque buscaba nuevas alternativas, y no era solamente un rechazo a decir a las posiciones de los partidos comunistas, y después también a las tendencias que surgieron de los grupos maoístas dentro del Partido Comunista. Entonces, De la Puente decía, nosotros no podemos ser pro-soviéticos, ni pro-chinos, ni pro-cubanos, ni pro-trotskistas, ni pro-albaneses, si no somos primeros pro-Perú. ¿Dónde está entonces la posición que tiene una organización revolucionaria peruana? Yo creo que en el APRA rebelde, en el núcleo que se constituye como tal, ya había un reclamo de que la izquierda, para ser tal, tenía que asumir la principal función de luchar por el poder, que no se podía cambiar la sociedad peruana, el Estado y la política del país si no había una revolución. Eso se vivió desde el principio del aprismo rebelde, pero ya como formulación teórica y línea, creo que desde 1962, desde el inicio del MIR, ya hay una orientación clara que reclama una conducta revolucionaria. Y ya como propuesta organizativa y tareas concretas, yo diría que es exactamente en el Comité Central de 1964, donde se asume ya un esquema insurreccional y el conjunto de la organización se prepara para una insurgencia contra la traición del belaundismo. Que las raíces nacionales, históricas, también estuvieron presentes. No hay que olvidar que la guerrilla del Cusco de la Puente era la guerrilla Pachacútec. La guerrilla de Guillermo Lobatón en el centro era la guerrilla Tupac Amaru. La guerrilla del norte era la guerrilla Manco Cápac, Manco Inca, ¿no?, Juan Santos. La de la Libertad, que no entró en acción, fue la guerrilla César Vallejo. Entonces eran nombres de personajes de nuestro país. Y por otro lado también, ¿cómo no mencionar que el frente guerrillero de Luis de la Puente Uceda, de la Pachacute, era Illanicchasca, ¿no?, un término quechua que quiere decir estrella del amanecer. Y el centro guerrillero, el núcleo guerrillero del centro de Guillermo Lobatón era Inti Yajamuy, sol naciente. Esto es para el MIR, para los compañeros de la dirección, para Lucho de la Puente, un aspecto muy importante, rescatar estas luchas ancestrales del pueblo peruano y también estas nociones de patria, ¿no?, de nación, sin que esto signifique pues desconocer, ¿no?, el contexto internacional, ¿no? Si hablamos de marzo del 64, en primer lugar, el MIR se dota de una línea política a nivel internacional, a nivel latinoamericano y a nivel de lo que sucede en Perú. Esto se concreta en la elaboración de un documento que se llama Nuestra Posición.
A su vez, esa reunión acuerda un esquema insurreccional. Ese esquema era básicamente operativo, no era un esquema teórico, era un esquema que señalaba que de los grupos armados que el MIR debía constituir en diversos puntos de la sierra y de la ceja de selva, debían ser integrados por grupos de militantes capaces de asumir una lucha armada. Para nosotros la experiencia cubana era básica, importante, pero al mismo tiempo no olvidemos que con la polémica y la división chino-soviética, China, Corea y Vietnam también empiezan a abrir las posibilidades de relación con movimientos políticos latinoamericanos. De la Puente logra, cuando está en Cuba, ¿no?, establecer relación y contacto con los dirigentes de estos países socialistas, de Argelia, de China, la República Popular China, de Corea del Norte y de Vietnam del Norte. Y por esta relación que establece de la Puente, algunos cuadros viajan, ¿no?, a estos países a recoger experiencias. Y la experiencia evidentemente de estos países era distinta a la experiencia del 26 de julio de la Revolución Cubana. Otra cosa importante que se aprueba en la reunión de marzo es que los principales dirigentes, de acuerdo con el carácter de nueva izquierda y de dar fe de nuestra capacidad de cumplir lo que afirmamos, entonces los principales cuadros del Comité Central asumen la responsabilidad de algunos de los grupos armados. Nosotros pensamos de que no había posibilidades de resolver los problemas del país por las vías legales, que era no solamente inoperante, sino que además llevaba a la división, que llevaba a la lucha, por ejemplo, participar en procesos electorales, a las luchas por cupos, ¿no?, dentro de los cargos que habían, y que ese no era el camino, sino el camino de la revolución como que se daba a nivel internacional, porque no solamente era el caso de Cuba, era el caso de la lucha de descolonización en Asia y en África. Ese periodo dura más de un año, porque las acciones armadas del MIR fueron en junio del 65. Entonces, un año, 3 meses más tarde. Yo creo que ese es un periodo que no es muy conocido, pero donde el MIR trabajó muchísimo. El MIR trabajó muchísimo y hay cosas que seguramente no han sido mayormente difundidas, ¿no? Desde que ellos regresan del extranjero, de Cuba, fundamentalmente los cuadros y los dirigentes, se convoca un congreso, pero ante la imposibilidad de que este congreso se pueda realizar en forma normal, se realizan convenciones departamentales en los departamentos donde había trabajo del MIR, en Chiclayo, en Piura, en Cajamarca, en La Libertad, en Ancas, en Huancayo, en Cusco. El MIR tenía una organización nacional. Los cuadros que habían regresado de la isla de Cuba, sobre todo de una etapa de capacitación, son los que dirigen estas convenciones, y los militantes, y ahí se elige el Comité Central, además de aprobarse los documentos básicos. Y en cada una de las convenciones departamentales se hacía el voto secreto por 3 compañeros, y después se hacía el recuento, ¿no?, de quién tenía la mayor votación, y estas actas llegaron a Lima, y en Lima se hace el escrutinio general y sale elegido el Comité Central. De acuerdo a los estatutos, el Comité Central, Comité Ejecutivo, estaba integrado por los 5 compañeros que hubieran obtenido el mayor número de votos en estas convenciones. Y es así como queda conformado el Comité Central, con Luis de la Puente Uceda primero, Guillermo Lobatón, Enrique Amaya, Ricardo Gadea, Héctor Cordero.
Esos fueron los 5 compañeros titulares que se denominan y que constituían el comité ejecutivo. Y los siguientes 5 en votación constituían el comité central suplente, eran los suplentes, que era Máximo Velando, Gonzalo Fernández Gasco, Paul Escobar, yo y Helio Portocarrero. Es sabido que el MIR constituye un grupo armado en mesa pelada, en la convención. Sin embargo, lo que no se conoce es que, a su vez, el MIR había logrado captar a una parte de los sindicatos campesinos y con ello había logrado la dirección de la Federación de Campesinos de la Convención Hilares. Es decir, el MIR no era solamente un grupo armado, venido del exterior. En el mes de marzo se acuerda que debía haber un plazo máximo de 6 meses como para empezar acciones armadas. Pero cuando los compañeros llegan al campo, y es el caso de La Puente y de Lobatón, se dan cuenta de que una cosa es hacer un plan en la ciudad y otra cosa es encontrarse en el terreno mismo, y que era importante realizar un trabajo de partido, de masas con los campesinos. Y para poder funcionar durante el tiempo que demandara la preparación previa a la lucha armada, se crea una Comisión Nacional de Coordinación, porque de otra manera el Comité Central estaba pues disperso en un país inmenso. El MIR no tenía una buena comunicación, una capacidad de comunicarse, y para poder mantener las tareas de aprovisionamiento, preparación de cuadros, comunicación con los partidos de la izquierda, comunicación con el exterior, etc., se requería un organismo de coordinación nacional que mantuviese viva la organización. Esos acuerdos son pues fundamentales para el desarrollo de lo que después será el movimiento guerrillero al año siguiente. Pasa un año desde marzo del 64 a junio del 64, que ya los principales dirigentes están ubicados en los distintos frentes. Pasa un año hasta junio del 65, cuando se inician las acciones armadas. La situación era de que la guerrilla era un aparato clandestino que estaba en el campo y el trabajo de masas era difícil realizarlo por estas situaciones de riesgo frente a la represión. Sin embargo, este trabajo se hace a partir de lo que se denominó la zona de seguridad para poder desarrollar un trabajo de masas más intenso, y lo que se había dado primero en el esquema de marzo que se aprueba en Lima sobre la simultaneidad de acciones de los 5 frentes que se habían acordado constituir, que al final fueron 3, y después los plazos que se habían dado en este comité central ampliado de Illarichasca, del que hacía referencia, de diciembre del 64, se acuerda modificar alguna de estos, ¿no? Se llega a la conclusión que no es igual la situación en Cusco, en el centro del país, en Junín, y en Ayabaca o Jaén, en Piura, en el norte, y no puede haber un trabajo o una acción simultánea si es que los trabajos no están en el mismo nivel, y se deja en libertad para que, de acuerdo al cumplimiento de las tareas mínimas que se habían planteado, se inicien las acciones armadas. Pero al mismo tiempo se insiste mucho en hacer un trabajo de masas, un trabajo con los campesinos, un trabajo de constitución de partido. La Comisión Nacional de Coordinación se reúne en una localidad de Ica, y al comenzar la reunión, los compañeros del sur, concretamente Enrique Amaya y Tupayachi, que venían en representación del grupo de Cusco, plantean que tenían como cuestión previa que dar a conocer un mensaje de Lucho, en donde comunicaba a la reunión
que en el preciso momento que está escribiendo estas líneas, así lo dice, está produciéndose un ingreso de una columna muy numerosa de efectivos policiales y militares, y que además ha comprobado que traen la foto del mismo Lucho y que interrogan a los campesinos preguntándoles si lo han visto, si lo conocen. Eso lo denuncia Lucho ante la reunión. Y entonces el compañero comunica formalmente que ante esa situación y adentrándose la columna policial militar en el territorio que era parte de la zona cercana a la guerrilla, entonces esta ha decidido organizar una emboscada y por lo tanto dar inicio a las acciones armadas en el país. Esta decisión se basa en un acuerdo previo. Nosotros ya en diciembre, en una reunión de Comité Central en Cusco, se había acordado que ningún grupo más del MIR podía ser detenido, apresado o capturado por las fuerzas represivas sin combatir, porque habíamos perdido al menos 2 grupos que en circunstancias inexplicables habían sido apresados al ser denunciados por alguna gente de las inmediaciones de sus campamentos. Y entonces, ante esa situación, la respuesta del MIR en diciembre era ni un preso más. Si una guerrilla, un grupo armado, es amenazado por la represión, debe combatir, debe enfrentar, debe iniciar las acciones. No debe esperarse simultaneidad en el inicio de las acciones. Las acciones se comienzan en cuanto uno de los frentes estime que es conveniente iniciarlas. Y en ese caso debe comunicar a los otros frentes para que apoyen su acción y asuman también acciones en sus respectivas zonas. Algunos compañeros insinuaban o afirmaban que Lobatón se adelantó a las acciones en forma inconsulta, y esto no es verdad, no es cierto. Fue la Dirección Nacional, Lucho de la Puente, el que dio la directiva de que se publique en el mes de mayo, un mes antes de las acciones, que fueron el 9 de junio del año 65, esta noticia que se publicó en el diario Correo, en primera página, con fotografías, con material y con una proclama. 15 días después de esa reunión, nos llegó la respuesta del grupo del centro. Lobatón contestó que de acuerdo con esa decisión, suspendía las comunicaciones con Lima, sin más detalle, para los preparativos correspondientes, pero no dijo nada más. Y no pudimos luego comunicarnos con él, porque al suspenderse las comunicaciones, que eran en ese momento por Chasqui, no teníamos aparatos de radio ni otros medios más eficaces. Y entonces, al suspenderse las comunicaciones, los puntos en donde se podía encontrar el simpatizante o compañero que pudiera darnos el contacto para llegar a la guerrilla ya no estaba. Entonces yo entrego mis funciones en Lima, las asumen otros compañeros, Héctor Cordero, y yo parto de Lima. Recuerdo perfectamente que partí de Lima el 1 de mayo de 1965 y que llegué, lo hice porque era feriado, pues, ¿no? Y entonces llegué a Mesa Pelada una semana después. Entonces ahí me incorporé pues a la dirección. Pero en Mesa Pelada encontré que la situación era distinta. La columna que había entrado en el territorio guerrillero
después de un cierto avance se había retrocedido. No había llegado al punto de la emboscada. No se habían iniciado las acciones. Entonces el Frente del Sur se había reunido, había evaluado la situación y había decidido un plan de completar su preparación de una manera más amplia. Incluso había decidido abrir un segundo territorio para que se pudieran desarrollar acciones armadas en esa zona. Y ese territorio no quedaba en la convención, quedaba en otras partes de Cusco. Entonces había asignado una parte de sus cuadros para crear esa nueva zona. Y al frente de esa nueva zona estaba Maya. Entonces esos acuerdos se habían adoptado ante el nuevo tiempo que se abría después de la retirada de la columna que comenzó a penetrar. Frente a esta noticia, que los compañeros del centro no había una comunicación fluida, fallaban las comunicaciones, creyeron conveniente acelerar también para hacer las acciones un mes después, en junio, con la toma de Andamarca. Cuando se inician las acciones el 9 de junio, el Lobatón envía una comunicación, una proclama, y esa proclama dice claramente: respaldamos el pronunciamiento de la heroica guerrilla Pachacútec que ha comenzado las acciones en el Cusco, ¿no? O sea, los compañeros del centro estaban absolutamente convencidos de que eran parte de un proceso de insurgencia de varios frentes, ¿no?, guerrilleros, y que ellos no eran el único frente. Así comienzan las acciones armadas. Yo debo remarcar aquí, para que no quede duda, que el compañero de la Puente actuó con absoluta honestidad y consecuencia. El compañero de la Puente transmitió a la Comisión Nacional de Coordinación exactamente el acuerdo del Comité Regional del Sur, y ellos tenían la emboscada preparada. Yo mismo he ido a ver con ellos dónde se había preparado la emboscada, cómo, y me han mostrado con absoluta claridad lo que habían decidido hacer. Y por otro lado, también para mí y para todos debe quedar absolutamente claro que el compañero Lobatón, como responsable de la guerrilla Tupac Amaru, toma la decisión de iniciar las acciones con absoluta honestidad y consecuencia. El compañero cumple los acuerdos, no lo hace por una decisión que impone a la dirección, al contrario. Posiblemente él y el Comité Regional del Centro tenía su propia previsión de tareas a desarrollar. Sin embargo, todo se sacrifica para poder iniciar las acciones. Fue una experiencia especial, especialísima, creo yo, no sé, de compañeros. Yo consideré siempre a De la Puente, a Lobatón, los compañeros, fundamentalmente a ellos, como y el mismo Héctor, con los que hemos alternado, pero como compañeros que tenían excepcionales condiciones, ¿no? Condiciones no solo desde el punto de vista de formación política, sino también de tipo de humana, ¿no? Excepcional. Y esto no es fácil encontrarlo, ¿no? Ahora, repito, no solamente esto se ha dado en el MIR, es decir, en el Ejército de Liberación Nacional, un caso como el de Javier Heró, por ejemplo, ¿no? O el de Edgardo Tello, o el de Juan Pablo Chan también, ¿no? Que no olvidemos, ¿no? Porque estamos hablando más de la experiencia que he tenido yo dentro del MIR, pero eran organizaciones que también se daban en el Perú en esos años 60. Yo siento mucho orgullo de haber militado con nuestros compañeros. Creo que es para mí una suerte. Yo, cuando me acerqué al MIR, pues no tenía idea de que iba a vivir toda esta experiencia. Yo era un combatiente, nada más. O sea, cuando me tocó optar, yo opté por ser un militante de la guerrilla. Así comencé. Y no
no pensé que iba a ser parte de la dirección ni parte de ningún organismo que jugara un papel en ese movimiento, ¿no? O sea, yo era un combatiente y pensé que esa era mi obligación en ese momento, y vi que los compañeros del MIR eran compañeros fiables que me daban una garantía de consecuencia, y no me equivoqué, ¿no? Creo que tengo esa satisfacción, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones también deberían pensar en que no se trata solamente de vivir bien, no se trata solamente de satisfacer sus necesidades individuales o de resolver sus problemas existenciales. Hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad con la gente más pobre que comparte nuestra sociedad, que comparte esto que llamamos Perú.